Les doy la cordial bienvenida a todos ustedes a este curso bíblico. Vamos a comenzar el día de hoy el episodio número 12, que corresponde al capítulo número 10 de los Hechos de los Apóstoles. Soy el padre Arturo Cornejo y me da muchísimo gusto contar con su atención en este curso bíblico. Fíjense nomás que antes de comenzar quiero introducirles diciendo que la Biblia no es un periódico ni una revistita que se pueda leer y dejar por ahí y no hay problema. La Biblia, aunque el primer objetivo que busca es que sea leída, pues sin embargo la Biblia debe de ser leída, estudiada, profundizada y aplicada a la vida. Porque quien solo lee la Biblia para una cultura general, pues comete uno de los errores que muchas personas cometen. Solo leer y leer y leer y leer. ¿Y cuántas personas ustedes y yo hemos oído que dicen, es que yo ya leí la Biblia varias veces, pero pues nomás la leen? Pero a la hora de llevar esa lectura a la vida normal y ordinaria de esas personas, sucede que no tienen conocimiento de lo que Dios pide que hagamos en las Sagradas Escrituras. Hay que entender que cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo escrituras sagradas, escritas por hombres, pero inspiradas por Dios en aquellos hombres que no pensaron que lo que estaban escribiendo era inspirado por Dios. Hay muchas Biblias, miren, por ejemplo, yo me gusta basarme en la Biblia latinoamericana o también en la Biblia de Jerusalén, pero sin embargo también existe la Biblia del Peregrino, la Biblia de América y otras denominaciones de la Biblia que son católicas. Incluso algunas de ellas pueden ser católicas y protestantes y no hay problema. Pero sí hay algunas que no deben de leer ningún católico porque no son Biblias o traducciones aprobadas por la autoridad de la iglesia. Ustedes pueden leer la Biblia de Jerusalén. De hecho, cuando yo estuve en el seminario, la Biblia que nos pedían a los seminaristas para el estudio de la Sagrada Escritura era la Biblia de Jerusalén, que es una traducción muy cercana a los libros originales. Pero yo les recomiendo que para ustedes, que la mayoría de ustedes está comenzando apenas a dar pasitos, en la lectura profunda de la Sagrada Escritura, estudiemos con la Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana, cuando se tradujo esta Biblia, o cuando se hizo esta traducción, se hizo una traducción muy cercana a los latinos, que somos la mayoría de ustedes que estamos viendo este programa. Y a los no latinos también les va a servir porque es un español muy fácil de digerir y de entender para todos los que tuvimos la dicha de nacer en algún país de Latinoamérica. Estamos comenzando el estudio profundo de lo que es la Sagrada Escritura. Fíjense ustedes que la Biblia tiene dos grandes divisiones. Ustedes ven esta parte más gruesa, estamos hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es aquella parte de la Biblia escrita antes de Cristo, antes de que Cristo viniera al mundo. Y el Nuevo Testamento, que eso es un pedacito más pequeñito de toda la Biblia, como ustedes pueden ver el grosor, pues estamos hablando de los libros que se escribieron después de la ascensión de Cristo. Hasta que Cristo se fue al cielo otra vez, los escritos, después como de 20 años, se comenzaron a escribir los primeros libros. Y el libro que narra los primeros acontecimientos de las primeras comunidades cristianas sin Cristo ya presente, pues es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Su nombre lo dice, Hechos de los Apóstoles. Y cuando decimos ese término, estamos hablando del término acontecimientos, es decir, sucesos que vivieron los primeros cristianos y sobre todo los apóstoles, Por eso se llama Hechos de los Apóstoles, no se llama Hechos de las primeras comunidades. Hay que entender muy bien que cuando ustedes y yo vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos yendo a la lectura de los primeros pasos que dieron los apóstoles en Cristo. ¿Quiénes son los apóstoles? Pues fueron los fundadores de nuestra iglesia católica. Ahí está la vida de Pedro, la vida de Pablo, sobre todo de ellos dos. Vamos a iniciar con el capítulo, porque ya vamos en el capítulo número 10 de los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes van a su Biblia, para las personas que a lo mejor no saben manejar la Biblia, es muy fácil. Y si ustedes la leen conmigo, con un servidor a través de estos videos, al rato se les va a hacer pan comido a ustedes leerla, no tengan miedo. Vayan por su Biblia por favor ahorita, tráigansela, vamos a estrenarla, porque yo conozco muchas Biblias muy bonitas en muchas casas
que parecen unos floreros, porque los tienen muy adornaditas, muy bonitas, pero la Biblia no es un santo. La Biblia hay que leerla, hay que comprenderla. Y quiero ver sus Biblias desgastadas porque las leen, porque las comprenden, porque las disfrutan, porque las digieren, así como a mí me gusta leer la palabra de Dios y entenderla y aplicarla a mi vida también. Bueno, vayan por su Biblia, porque un curso sin Biblia pues no es curso de Biblia. Muchas personas pueden ver el curso de Biblia y decir, ¡ay, qué bonito estuvo el curso! Sí, señora, pero si usted no tuvo su Biblia en su mano, pues ¿de qué curso bíblico estamos hablando? Es mejor que me acompañe con su Biblia y que vea que no estoy echando mentiras, que estamos diciendo lo que ahí está, nomás que lo vamos a interpretar. Bueno, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento y luego se divide en libros, cada libro con su propio autor, con su propia época, a sus propios destinatarios. Y luego también estamos hablando de que la Biblia es un libro que está dividido, cada libro está dividido en capítulos y versículos. El capítulo es un numerote, un numerito grandote que aparece al principio de algún párrafo, y los versículos están metidos entre las letras. Ahí van a ver versos. Vamos al capítulo número 10, ahí nos quedamos. Hay que recordar que los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por el evangelista San Lucas, un discípulo de San Pablo y gran conocedor de la historia de Cristo. Por eso San Lucas, un hombre preparadísimo, educadísimo y muy enamorado de Cristo, nos va a dejar este tesoro espiritual que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo número 10, vamos a ver qué nos dice. Vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Era un hombre piadoso, y al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Qué bonita descripción hace San Lucas de Cornelio. Vamos a ubicar muy bien a Cornelio. Dice que había un hombre llamado Cornelio que vivía en Cesarea. Miren, estamos hablando del tiempo del Imperio Romano. Roma era la capital del Imperio Romano. Hay que entender que en ese tiempo no había imperio oriental o imperio occidental, no eran dos imperios, era uno solo en ese tiempo, y la capital del Imperio Romano era Roma. Y desde Roma se gobernaban las provincias romanas, que en este caso, donde estamos ubicados, que es Judea, toda Judea era una provincia romana, y cada provincia tenía su capital, y la capital de la provincia romana de Judea en este tiempo era Cesarea, ¿no? El César, de ahí viene el nombre Cesarea, pero era Cesarea marítima. Ustedes saben que había muchas cesareas en el Imperio Romano, porque todos querían quedar bien con el César y le ponían el nombre del César a las ciudades, ¿no? Ya ven que los barberos existían desde hace 2000 años y desde antes y desde hoy, y siempre ha habido gente barbera que quiere quedar bien. Bueno, pero ese es otro tema. Vamos a Cornelio. Dice que Cornelio era un hombre, era un capitán del batallón itálico, es decir, era un soldado romano. Fíjense nomás, ¿eh? Cornelio no era cualquier personita por ahí que se apareció y lo dice. Era un hombre piadoso, al igual que toda su familia, y era de los que temen a Dios. Temía a Dios, aunque era soldado, pero temía a Dios. Y también algo muy importante, dice, hay dos cosas que lo describen, dicen, daba limosna a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Aquí viene la siguiente razón. Hay personas que quieren separar su vida de oración de su vida ordinaria. Y hay personas que presumen ser muy buenas, dicen, yo no voy a la iglesia ni rezo ni nada, pero sí ayudo a la gente. Bueno, pues felicidades, qué bueno que eres muy caritativo, muy caritativa y ayudas a los demás, pero te falta orar. Cornelio era grande porque era un hombre caritativo, pero también era un hombre de oración. ¿Cuántos de nosotros somos muy buenos para la oración? Nos encanta orar, pero cuando se trata de ayudar, se nos olvida. ¿Cuántos de nosotros somos muy buenos para dar, pero cuando se trata de rezar, nos aburrimos, no nos gusta, nos enfada? Cornelio tenía las dos cosas. Pero vamos a ver qué más va a pasar con Cornelio. Dice, estamos en el versículo número 3. Una tarde, alrededor de las 3, tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba, ¡Cornelio! Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo, ¿qué pasa, Señor? El ángel le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él.
Ándele. Tuvo una visión Cornelio cerca de las 3 de la tarde, dice, de la cual no pudo dudar, y dice los Hechos de los Apóstoles que vio al ángel cara a cara. Entonces, entre que fue visión y entre que fue realidad, ¿no? La palabra de Dios no nos deja mentir porque dice que vio al ángel de Dios cara a cara. Y el ángel le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas por Dios. Dios no deja de hacer caso. Yo les aseguro que entre más ayudemos, entre más oremos, Dios nos hará caso. Ojalá que no nos mande a un ángel, porque si nos manda a un ángel yo me voy a llenar de miedo. No sé ustedes qué harían si un ángel se les apareciera, ¿no? Pues yo a veces me daría, yo creo que mucho temor, aunque muchos quisiéramos que un ángel nos resolviera los problemas, pero ay, Dios mío, pues qué difícil será ver a un ángel, ¿no? Pocas personas han visto ángeles, sobre todo personas muy buenas, como ha sido la Virgen María, como han sido algunos otros santos de la iglesia muy grandes, sobre todo los santos más importantes de la iglesia. Y bueno, ahora tenemos a Cornelio, que no era sacerdote, ni siquiera judío, era un hombre romano. Dice, tus limonas y tus oraciones han sido subidas ante Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Vamos al versículo 5. Ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón, llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón, el curtidor, que está junto al mar. Fíjense, Cornelio era un hombre muy poderoso, de un poder adquisitivo muy grande, tenía dinero, era romano, era del batallón de Roma, y le dice el ángel: manda unos hombres a Jope para que te traigan a un tal Simón, llamado Pedro, que está hospedado en la casa de Simón el curtidor junto al mar, ¿no? Estamos hablando de Pedro, del apóstol de Cristo, a quien Cristo le entregó su iglesia. De él estamos hablando. Entonces el ángel le pide que vayan por él a Jope. Jope es una ciudad marítima muy cerca del mar, por eso dice que vive en una casa. O ahí estaba San Pedro, no sabemos qué andaba haciendo por allá, pero seguro andaba predicando la palabra de Dios. Vamos al versículo 7. No se pierdan de la Biblia, capítulo 10, versículo 7. Apenas desapareció el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio. Les explicó todo y los envió a Jope. Cornelio llamó a 2 esclavos y a un soldado piadoso, ¿no? Fíjense, había soldados piadosos, ¿eh? Ahí les va un saludo a todos los militares, a todos los policías, a todos los guardias de seguridad que están viendo este curso bíblico o que tienen algún familiar. Cornelio es el patrono, o sería el santo patrono de todas estas personas que se dedican a ser soldados o a cuidar la seguridad de los demás. Si tienen algún familiar que trabaja en este tipo de cuestiones, léanle el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Dice: al día siguiente, mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Ahora el evangelista Lucas, en esta parte de los Hechos de los Apóstoles, habla de San Pedro y dice que tenía hambre y que se subió a la azotea para hacer oración. Era el mediodía y dice que sintió un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis, Padre? Bueno, un éxtasis es cuando Dios te permite tener una oración tan profunda, tan alta, que pierdes la noción de la realidad y te transformas. Te quedas tirado, postrado, hincado en oración plena. Te olvidas de todo lo que eres, de todo lo que tienes, de todo lo que haces y te concentras completamente en Dios, ¿no? Algunos santos han logrado el éxtasis espiritual. Una de las más famosas, Santa Teresa de Ávila, la gran Teresa, ¿no? El éxtasis, hay una escultura bellísima que se llama el éxtasis de Santa Teresa, ahí en Ávila, España. Entonces, pocos santos han tenido el éxtasis. Yo hasta ahorita no he podido llegar al éxtasis, solo es un don de Dios. No es algo que el hombre pueda conseguir, es un don, es un regalo de Dios, el éxtasis que una persona puede lograr. Es decir, es la oración máxima que una persona puede tener. Dice, vamos al versículo 11. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyas 4 puntas venían a postrarse sobre el suelo. Dentro había toda una clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló a Pedro y le dijo: levántate, mata y come. Ándale.
A ver, San Pedro está teniendo una visión, en un éxtasis, y ve que va bajando una casa de campaña de tela. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de un modo de presentar la iglesia. Esta es una figura de la iglesia. Esta casa de campaña, hay que recordar que el primer templo que existió dentro de la religión judía fue una casa, una tienda de campaña móvil de tela, donde en ese lugar se resguardaba el arca de la alianza y donde en ese lugar se van a resguardar los primeros signos muy importantes de los judíos, sobre todo 3: el bastón de Moisés, un pedacito de maná y las tablas de la ley. El primer templo de Dios va a ser una casa de campaña. No estamos hablando del templo de Jerusalén, estamos hablando como de una nueva casa de campaña que Dios le da al pueblo que está naciendo. Hay que entender que la iglesia aquí no está estructurada, se está formando, se está haciendo. Nuestra iglesia católica, que ahorita la vemos con iglesias, con la jerarquía, con horarios, con fechas, con firmas, con ya sacerdotes, obispos, diáconos, todo bien formado, grupos de la iglesia, no existía así. Se fue haciendo al punto de como la tenemos el día de hoy. Pero al principio no fue así. Al principio la iglesia era una iglesia muy accidentada, con muchos peligros, con muchos problemas, con muchas dificultades de todo tipo. Entonces Dios le revela a Pedro una tienda de campaña que va bajando y le va a decir que dentro de esa tienda había, fíjense lo que dice, había cuadrúpedos, reptiles y aves. ¿Quiénes son los cuadrúpedos? Pues son animales de 4 patas, ¿no? Como las vacas, como los caballos, como los perros, todo eso dice. Y también había reptiles, esos no les digo qué son porque sí saben, y unas aves, pues también saben muy bien lo que son las aves. Bueno, y luego dice que entonces una voz le habló y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. ¿Cómo ven? O sea, era como un regalo, los animales dentro, y le dice Dios a Pedro: levántate, mata y come. Puedes comer de esto que te estoy mandando. Vamos al versículo 14, muy atentos, no se me pierdan. Dice: Pedro le contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquella casa grande fue levantada hacia el cielo. Ahí les va. Aquí le vamos a responder una pregunta. A muchísimas personas me han hecho esta pregunta. Yo creo que a algunos de ustedes han llegado a sus casas por ahí algunas hermanas de alguna congregación cristiana con una pregunta y con unas afirmaciones sobre todo el libro de los Números o del Éxodo o del Levítico sobre todo, donde dicen que Dios prohibió comer carne y que por eso las personas no deberían de comer carne, porque el Antiguo Testamento lo prohíbe. Y les enseñan a ustedes la cita y los embabucan y dicen: no, pues sí, cierto, aquí dice, entonces no vamos a comer carne. De hecho, si ustedes van a los primeros al episodio número 3 de este curso bíblico, ahí tratamos un asunto de cuando los primeros no judíos se bautizaron, que había un problema porque les prohibieron comer carne ofrecida a los ídolos y que tampoco comieran sangre. Entonces hay muchos conflictos. Hay que entender muy bien que San Pedro y todos los apóstoles eran judíos. Entonces, como judíos seguían la ley de Moisés, la ley mosaica, y la ley mosaica prohibía el alimento de carne, de hecho sí, de animales impuros. Hay que distinguir muy bien los animales impuros. Los animales impuros eran todos los animales que tenían la pezuña cortada y la no cortada. Si ustedes ven los animales, unos tienen las pezuñas cortadas, como el puerco, ¿no? Tiene una pezuña cortada, pero hay otros animales que tienen una pezuña completa, como por ejemplo las vacas, o por ejemplo, no me acuerdo si las vacas, ahí me ayudan por favor. Y entonces los animales que tenían la pezuña cortada era como un signo de imperfección y de pecado. Estaban contaminados. Por eso San Pedro, hay que entender muy bien que San Pedro crece en una cultura judía donde él tenía prohibido, bajo pecado, comer carne. Por eso Dios, yo creo que Pedro tenía un gran conflicto, porque era judío. Otros discípulos posteriores no, porque ya no van a ser judíos, entonces ya no van a crecer con la ley mosaica, ya van a crecer sin la ley de Moisés y solo con la ley de Cristo, que Cristo viene a superar la ley. Bueno,
Para ustedes y para mí, que somos cristianos católicos, lo que más prevalece es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una riqueza bellísima, hermosísima y difícil de superar. Pero el Nuevo Testamento le viene a dar plenitud al Antiguo. Así lo va a decir Cristo: no vengo a abolir la ley, vengo a darle plenitud. Por lo tanto, escúchenme con mucha atención. Esta es la cita que viene a dar claridad de que una persona puede comer carne de cualquier tipo. Por eso le dice Cristo y le dice: come. Pero Pedro dice: de ninguna manera, Señor. Le dice: jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro. Así es. Miren, cuando Dios purificó todo en la creación. Si ustedes y yo vamos a la Biblia, a los primeros capítulos del libro del Génesis, van a ver que al final de la creación de Dios hay una frase hermosísima que yo creo que ustedes han oído, donde dice: y vio Dios que todo era bueno. ¿Se acuerdan ustedes eso? En el primer día Dios separó la luz de la oscuridad. En el segundo día Dios separó las tierras del agua. En el tercer día Dios creó los animales que pastan, que nadan, que en el mar. En el cuarto día, etc. Y luego dice: y en el sexto día Dios descansó, y dice: y vio Dios que todo era bueno. Todo era bueno. Por lo tanto, Dios creó todo perfecto. El mundo que tenemos, que vivimos, en el que estamos, está hecho de una manera tan perfecta, tan equilibrada, que Dios ha permitido que al hombre, acuérdense que Dios le dice: tú gobernarás sobre toda la tierra. A Adán, le da el poder a Adán, le vas a poner el nombre a los animales y cuida de ellos, cuida de la creación que te entrego. Entonces, Dios todo lo hace puro. Todo lo creó puro, incluso a los animales que comen carne, que son asesinos, que son salvajes porque son bestias, pues Dios los creó puros, no los hizo impuros. La ley mosaica, que era muy dura, fue la que va a hacer impuro a ciertos animales. Pero se debe a muchas costumbres muy antiguas que no alcanzamos a tratar ahorita. Pero qué bonito, a mí me da mucho gusto que Dios le dice: come, dice, y no llames impuro a lo que yo creé puro. Dios lo creó puro. Esto se repitió por 3 veces, dice: después de aquella gran casa fue levantada hacia el cielo. Entonces ya les quedó claro por qué los católicos sí podemos comer carne, y toda persona. Solo las personas que siguen en el Antiguo Testamento allá soñando todavía en cosas, en leyes de Moisés, entonces siguen pensando que así es la ley, pero están muy equivocados todavía, o muy atrasados y no se han actualizado. Qué bonita cita. Vamos al versículo 17. Dice: después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión, cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio. Pues San Pedro quedó confundido, ¿verdad? Dice que después de que volvió en sí, se preguntaba qué quería decir esta explicación. Habían preguntado por la casa de Simón, dice, y ahora estaban a la puerta. Llamaron y preguntaron que si se alojaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan, baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. Pedro, fíjense, lo fueron a buscar y le dijo: baja, preséntate con ellos y vete donde ellos te llamen. Yo los mandé. Es la presencia de Dios que le habla a San Pedro. Pedro bajó a donde estaban ellos y les dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo que les trae aquí? Estamos en el versículo 22, capítulo 10, versículo 22. Ellos le respondieron: nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto, de los que temen a Dios, y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro los invitó a pasar y les dio alojamiento. Fíjense, le dijeron: nos mandó Cornelio, quiere aprender de ti y pide que vayas a su casa. Entonces Pedro, pues muy amable, les dio alojamiento ahí en Jope. Al día siguiente partió con ellos y algunos hermanos de Jope le acompañaron. No iba solo San Pedro. Al otro día llegaron a Cesarea donde estaba Cornelio, y Cornelio les estaba esperando. Había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba por entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también yo soy un ser humano. Ahí está, qué bonita parte, cuando Cornelio, imagínense cuando San Pedro llega a la casa de Cornelio, y Cornelio
siendo un hombre de mucho poder adquisitivo económico, siendo un hombre con hombres a su disposición, siendo romano, siendo general de un batallón, siendo soldado romano, se hinca ante Pedro, ¿no? Y le dice: Pedro, ponte de pie porque yo soy un ser humano igual que tú. Qué preciosas palabras. Muchas personas a veces somos muy críticos del Papa, por ejemplo, del Papa. El Papa es el sucesor de San Pedro, y aunque es el sucesor de San Pedro, el Papa no deja de ser un ser humano, con errores, con defectos, con debilidades, con cansancio, con problemas, con dificultades de todo tipo. Y hay muchas personas que dicen: yo no me hinco más que ante Dios. ¿Han oído ustedes esas cosas? Yo no me hinco más que ante Dios. Bueno, qué bueno que te hinques hasta donde nomás delante de Dios. Felicidades, me da mucho gusto eso. Pero cuando uno se hinca ante otra persona, no solamente se hinca para rendirle honores, se hinca de una manera respetuosa, se hinca por fervor, se hinca por devoción. No sé si ustedes han visto algunos empresarios, algunas personas muy importantes que cuando va el Papa pues se hincan ante él de una manera reverente y hermosa, porque lo mismo hizo Cornelio. Cornelio se hincó, aunque Pedro lo levanta y le dice: ponte de pie que yo soy un ser humano igual que tú. ¡Qué emoción!, ¿no? ¿Qué harían ustedes si el Papa se les presentara enfrente? ¿A poco se quedarían parados? Yo no, yo me hincaría y le besaría la mano, y yo creo que lloraría de emoción, porque ese hombre ahorita se llama Francisco, es el sucesor de San Pedro, y a mí me emocionaría muchísimo. Nunca he tenido la oportunidad yo de estar delante de un Papa, pero los que la han tenido yo creo que se ha de sentir algo muy emocionante. Y creo yo que ustedes, igual que yo, harían eso. Hasta se desmayarían casi de la emoción. No es porque veamos en él a Dios, el Papa es el sucesor de Pedro, pero también nos emocionamos porque es aquel que lleva la carga de la cruz de Cristo en su persona. Vamos a lo que sigue, está muy emocionante este capítulo número 10. Dice, número 27. Como ven, ya llevamos creo que 20 minutos, ni tengo reloj ahorita, pues le vamos a seguir a ver hasta dónde llegamos. Dice: entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas les dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar a su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Así es. Qué padre, porque fíjense que los judíos no tenían permitido reunirse con personas extranjeras o impuras. Para los judíos todo no judío era impuro, no era visto bien. Entonces, todos estos con los que se reunió Pedro eran romanos, eran griegos, eran helenistas, no eran judíos. Pero Pedro dice: yo recibí una visión y me dijo que ningún hombre es considerado impuro. Así es, miren, yo, el padre Arturo, muchas veces sufro porque luego me dicen: no le hablando a esa muchacha, no se junte con esa señora, si usted supiera ese hombre que le habló lo que ha hecho, ni debería de ir a ver a esa persona. Bueno, y yo digo: pues entonces, ¿a quién voy a ir a ver? Díganme dónde están los santos y los puros para ir a visitarlos y juntarme con ellos. No hay. En el camino andamos y todos ustedes han de conocer gente bien pecadora, bien malvada, pero muchos de ellos están arrepentidos de lo que hicieron. Siempre llega un momento en el que todo mundo se ubica y se arrepiente del mal que le hizo a otro. Y un sacerdote o un ministro de Dios o alguno de ustedes, aunque no son sacerdotes, también deben de ver a esos hermanos que la han regado, que andan mal y no son impuros, han sido incomprendidos, tienen muchos problemas y conflictos, y hay que darles la mano para que puedan sentir el cariño de Dios y salir adelante de ese hoyo en el que están metidos. Vamos a ver qué más pasó. Está bien bueno el capítulo número 10. Dice: por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. San Pedro no sabía por qué lo habían mandado a buscar. Solo Cornelio le dijo que fueran por él, pero no le dijeron, nomás le dijeron: venimos por ti porque nos mandaron. Vamos al versículo número 30. Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa, cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes que me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limonas han sido recordadas ante Dios. Envía mensajeros a Jope y haz buscar a Simón llamado Pedro, que se hospeda en la casa del curtidor Simón, junto al mar. Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor ha ordenado.
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Así es. A ver, si yo no soy católico, ¿estoy condenado? No, claro que no. Claro que la vía más fácil para poder llegar a Dios es la vía por la Iglesia Católica. Pero hay muchas personas que no son católicas y también buscan la justicia y temen a Dios. Entonces San Pedro dice, he encontrado personas muy buenas, dice, y Dios mira con benevolencia a todos los que practican la justicia y temen a Dios. Así es. Fuera de nuestro ambiente también hay personas muy buenas, incluso hay ateos que practican la justicia. Ojalá temieran a Dios y serían más completos su fe y su aprendizaje. Cuando se junta practicar la justicia con amor a Dios, entonces Dios hace maravillas en una persona, más de las que ya está haciendo en ti. Yo les invito de veras a todas las personas que no creen en Dios, te conviene creer en Dios, no pierdes nada si te acercas a Dios. Vamos al versículo número 36. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Está hablando de Jesús, ¿no? Cómo Jesús vino al mundo, cómo dejó al Espíritu Santo, cómo Dios estaba con él, hacía el bien. Dice, nosotros somos testigos de todo esto. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver. No por todo el pueblo, sino por los testigos de Dios que había escogido de antemano, por nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó entre los muertos. Fíjense, aquí habla Pedro de que comieron y bebieron con Jesús, después de que resucitó. Hay que distinguir muy bien resurrección de ascensión. La resurrección es cuando Jesús sale del sepulcro, pero no se va al cielo luego. Sale del sepulcro y anda con los apóstoles, con los seguidores de Jesús, y dice que lo vieron comer y beber con ellos, ¿no? Entonces, muy importante, dice, Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios ha constituido juez de vivos y muertos. Lo ha constituido. Jesús es el juez de vivos y muertos. A Él se refieren todos los profetas, al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Así es. Entonces, Jesús es el Redentor, es el juez, es el que fue colgado, pero nosotros somos testigos de esto. Dice, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escucharon la palabra. Bueno, aquí me voy a detener. ¿Se acuerdan ustedes de que hay una escena anteriormente que ya vimos que se llama Pentecostés, cuando las lenguas se posaron sobre los apóstoles y sobre otras personas que estaban allí? Y es un Pentecostés cuando Jesús sopla y les dice, reciban al Espíritu Santo. Bueno, pues ahora aparece un segundo Pentecostés, pero ahora este segundo Pentecostés es el Pentecostés de los no judíos, de los paganos, de los gentiles, de las personas que no conocieron a Jesús, de las personas que no eran judías, pero que también tenían ganas de conocer a Jesús. Entonces este es un segundo Pentecostés. Dice que todavía estaba hablando cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos y los que escuchaban la palabra, dice, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Sí, porque Pedro traía judíos, pero estos eran no judíos, como ustedes y como yo, que no somos judíos, dice. ¿Cómo? Dice, quedaron atónitos, dice, ¿cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos? Se admiraron, dice, ¿cómo Dios también derrama sobre los que no son judíos? Y así era, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Les entendían, no eran judíos, pero quizá Pedro, que nomás hablaba hebreo, les hablaba en hebreo y ellos le entendían en su lengua, que era griego o que era latín o alguna otra lengua. Dice, entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido al Espíritu Santo como nosotros? Preguntó, ¿podemos negarles el bautismo? Dice, y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Fíjense nomás, le pidieron a Pedro que se quedara con ellos pues para que les explicara lo que Jesús había hecho. Hay que recordar,
Ustedes han de ver a muchas personas que van por las calles diciendo que van a predicar la palabra de Dios con la Biblia, como lo hicieron los primeros apóstoles. No, señores. En los tiempos de San Pedro no había Biblias. La Biblia era oral. Todas las transmisiones eran verbales. Pedro, el fiel seguidor de Jesús, el discípulo más cercano a Jesús, el que lo vio, el que lo siguió, el que pues también lo negó, pero Pedro era el más cercano a Jesús y había visto cosas maravillosas de Jesús. Imagínense lo que Pedro les va a enseñar a Cornelio y a todos estos que estaban reunidos en su casa, que no eran solo sus familiares, eran otros invitados por Cornelio. Pedro los bautiza porque dice, no le podemos negar el bautismo a alguien que ha recibido el Espíritu Santo en estos momentos, porque yo lo vi bajar y posarse sobre ellos. Entonces, qué maravilloso es este capítulo número 10, muy importante para todas las personas que no saben por qué comer carne, que no saben esta situación de los no judíos que también tenían derecho al bautismo, no sabían de la predicación que Pedro hace sobre Cristo. Es bellísimo esta parte del capítulo número 10 de los Hechos de los Apóstoles. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les agradezco sus atenciones y sobre todo que vean este capítulo, esta explicación del curso bíblico, y que puedan compartir este curso bíblico con personas que tienen hambre de Dios. Todos tenemos hambre de Dios, pero a veces no hay quien nos explique las Sagradas Escrituras o no tenemos tiempo. Vayan por favor, los que vieron por primera vez este episodio de la Biblia, váyanse desde el episodio número 1 y vayan a los otros temas que tengo aquí en YouTube y verán la riqueza maravillosa y hermosa que tenemos en nuestra Iglesia Católica. El que se hace de una secta protestante se hace por necedad, por ignorancia. Yo les invito a todos los hermanos de alguna denominación cristiana, estudiemos la Biblia juntos y veamos los elementos fundamentales de la Iglesia Católica, que ahí está, escondida. Ahí está creciendo la Iglesia Católica, nuestra iglesia, a la que pertenecemos ustedes y yo. Yo soy el Padre Arturo Cornejo, les saludo aquí por YouTube, les agradezco mucho sus donativos que me hacen llegar a través del chat aquí en YouTube o a través de un envío extranjero por Western Union o un depósito a alguna cuenta bancaria de las que van a aparecer después de este mensaje. Ese dinero lo utilizo yo para construir una casa de sacerdotes ancianos y enfermos que estoy construyendo y para que estas transmisiones cada día mejoren más. Hemos mejorado nuestro equipo y nuestras transmisiones. Espero seguir contando con su apoyo y sobre todo con su oración por un servidor. Que Dios me los acompañe, me los bendiga mucho, los libre de todos los males. Y nos vemos muy pronto aquí por YouTube, Padre Arturo Cornejo. Los invito a suscribirse. Al inicio del canal aparece en mayúsculas suscribirse, presionenle ahí y a un lado está una campanita, presionenle, la campanita les va a avisar cuando viene un nuevo episodio. Cada 2 o 3 días estamos subiendo material nuevo, episodios, cápsulas, cafés católicos, explicaciones y visitas de iglesias de México. Que Dios me los acompañe, me los bendiga mucho. Si gustan mandarme un WhatsApp, porque a veces por teléfono es difícil contestarles por tantas ocupaciones que tengo, pero por WhatsApp contesto 7471277621. Muchachos jóvenes que tienen YouTube, enséñenle este curso a sus abuelas, a sus madres, padres, tías que no entienden el YouTube, pero ustedes jovencitos, enséñenselos, se los van a agradecer mucho. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, en vos confío. Que Dios me los bendiga. Excelente tarde, excelente día, excelente noche para todos. Muchas gracias.